A ver, el siglo XIX no fue solo una lista de fechas y de reyes, ¿eh? Para nada. Fue, más bien, como una gigantesca reacción en cadena. Imaginaos un dominó, donde un solo invento podía acabar redibujando fronteras. Una mala cosecha podía encender una revolución y una simple idea podía construir o destruir imperios enteros. Para entender este siglo tan complejo, vamos a plantear una pregunta que nos va a guiar durante todo este análisis. ¿Cómo es posible que algo, en apariencia tan simple como una máquina de vapor, terminara cambiando por completo el mapa político de Europa? Parece una locura, ¿verdad? Pues vamos a meternos de lleno en ello. Todo, absolutamente todo, empieza con una chispa. Es la primera pieza del dominó que cae. Y esa chispa fue la revolución industrial. Un cambio tan profundo que lo redefinió todo, lo que significaba vivir, trabajar e incluso luchar. Pensemos en esto un segundo. Desde que se inventó la agricultura, nada había alterado de una forma tan radical la vida de la gente. No fue una guerra, no fue un rey. Fue un proceso de innovación que nació en las fábricas textiles de Gran Bretaña y que una vez arrancó ya no se iba a detener ante nada. El verdadero motor de todo este cambio fue este ciclo constante, de problemas y soluciones. La tecnología avanzaba resolviendo lo que se conoce como cuellos de botella, o sea, un punto en la cadena de producción que de repente lo frena todo. Por ejemplo, se inventa un telar más rápido. Genial, pero de repente falta hilo para alimentarlo. Problema. Se crean máquinas para hilar muchísimo más rápido. Quizás, nuevo problema. Ahora sobra hilo, pero faltan tejedores. Cada solución, como veis, generaba un nuevo desafío, y eso empujaba la innovación hacia adelante en una reacción imparable. Y claro, esta reacción en cadena dio a luz a un mundo completamente nuevo. La fábrica. Y aquí, en la fábrica, el tiempo ya no lo marcaba el sol ni las estaciones, no, lo marcaba la sirena de la fábrica y la velocidad implacable de la máquina. Se impuso una disciplina férrea, casi militar, deshumanizante, un concepto que era totalmente ajeno para las generaciones anteriores. Esta nueva forma de producir también creó a dos nuevos protagonistas en el gran escenario de la historia. Por un lado, la burguesía industrial, los dueños de las fábricas, de los bancos, del capital. Y por otro, el proletariado, una masa enorme de antiguos campesinos que habían ido a las ciudades y que no tenían absolutamente nada más que su capacidad para trabajar. El choque entre estos dos grupos va a definir casi todo el siglo. Pero ojo, que esto no son solo conceptos abstractos de un libro de historia. Detrás del humo de las chimeneas estaban las personas, su realidad. Escuchemos, por ejemplo, la voz de un chaval de 16 años, John Savage, describiendo su vida en las Munas en 1842. Decía: «En invierno no veo la luz del día, solo el sol los domingos. Estoy encadenado a la vagoneta. Me rompí un brazo una vez y me golpean con frecuencia si no voy lo suficientemente rápido». Esto, para muchos, no era progreso, era sencillamente una nueva forma de esclavitud. Y mientras esta nueva forma de esclavitud se extendía por minas y fábricas, el viejo mundo, el de los reyes y los aristócratas, miraba para otro lado. De hecho, su reacción a estas nuevas fuerzas no fue intentar aliviarlas, fue intentar detener el tiempo, por la fuerza. En 1815, con Napoleón ya por fin derrotado, los ganadores se reunieron en Viena. ¿Y qué pensaban? ¿Que iban a construir un futuro mejor? ¿Qué va? Su mentalidad era puramente reaccionaria. No querían la paz a través del progreso, sino a través de la restauración del orden que la Revolución Francesa había intentado precisamente destruir. Querían volver atrás. ¿Y cuál era su plan? Pues muy sencillo: volver a poner a los reyes absolutistas en sus tronos, asegurarse de que la vieja nobleza siguiera mandando y, sobre todo, aplastar dos ideas que consideraban auténtico veneno: el liberalismo, que pedía constituciones y derechos, y el nacionalismo, que decía que cada pueblo tenía derecho a formar su propio Estado. Y esto no se quedó en simples palabras, ¿eh? Crearon un mecanismo para asegurarse de que se cumplía su voluntad: la Santa Alianza. Era en esencia un pacto para intervenir militarmente en cualquier país donde estallara una revolución, para ahogarla en sangre si hacía falta. Era, por así decirlo, el sistema inmunitario del antiguo régimen. Pero claro, no se puede contener un tsunami con un muro de arena. La presión de las nuevas fuerzas, tanto sociales como económicas, era ya demasiado grande. El choque era inevitable y se manifestó en una serie de oleadas revolucionarias que sacudieron Europa hasta sus cimientos. Fijaos en el patrón, en cómo va subiendo la marea. Primero, en 1820, son pequeños grupos de élites, militares liberales, cosas muy localizadas. Luego, en 1830, la burguesía ya entra en escena con muchísima más fuerza. Y finalmente, en 1848, las masas, el proletariado, irrumpen en la historia con una fuerza arrolladora. Cada ola es más grande,
más profunda y, por supuesto, más peligrosa para el viejo orden. ¿Y por qué 1848 fue la más grande de todas? Pues porque fue, literalmente, la tormenta perfecta. Una crisis agrícola brutal disparó el precio del pan y justo al mismo tiempo, una crisis financiera provocó el cierre de fábricas y un paro masivo. Era la peor combinación que te puedas imaginar. Gente sin trabajo y sin nada que comer. Una bomba de relojería. Lo fascinante de 1848 es su complejidad. En las barricadas de París se juntó gente que nunca te imaginarías luchando codo con codo. Una alianza totalmente improbable que unía a todos los enemigos del rey. La burguesía, que solo quería poder votar, los demócratas, que querían una república, y la gran novedad, los obreros, que ya venían con las primeras ideas socialistas y que no solo querían cambiar de gobierno, querían cambiar el sistema de raíz. Y aquí es donde todo salta por los aires. Su demanda era revolucionaria. El derecho al trabajo no era una petición de caridad, no. Era una exigencia de que el Estado se hiciera responsable de la vida de la gente, garantizando un empleo para todos. Esto iba muchísimo más allá de cualquier revolución anterior y, como es lógico, aterrorizó a los dueños de las propiedades. Y aquí llegamos al punto de inflexión de todo el siglo. La alianza que había derrocado al rey en febrero se hizo añicos en junio. En el momento en que los obreros exigieron que sus demandas sociales se cumplieran de verdad, la burguesía, que ya había conseguido lo que quería, sus objetivos políticos, se alió con el ejército para masacrarlos. La lucha contra el rey se convirtió, de la noche a la mañana, en una guerra de clases. La gran lección de 1848 es esta. La burguesía dejó de ser una fuerza revolucionaria. Descubrió que su principal enemigo ya no era el rey absolutista, sino el proletariado organizado. Y a partir de este momento preferiría el orden de una dictadura antes que arriesgar su propiedad en una revolución democrática. El juego había cambiado para siempre. De las cenizas, de la desilusión de 1848, nació una nueva forma de hacer política, mucho más cínica, mucho más pragmática y, desde luego, mucho más brutal. Se acabaron los poetas en las barricadas y los discursos sobre la libertad, ahora solo importaba una cosa, el poder. A este nuevo enfoque se le llamó Realpolitik, la política de la realidad. Y su premisa era muy simple. Los estados no tienen amigos, tienen intereses. Las grandes cuestiones no se resuelven en los parlamentos con discursos, sino en el campo de batalla. La moralidad es un lujo, la fuerza una necesidad. Nadie resumió mejor esta filosofía que su mayor practicante, el canciller prusiano Otto von Bismarck. Suya es esta frase lapidaria. Las grandes cuestiones de nuestro tiempo no se decidirán con discursos y votaciones, sino con hierro y sangre. Hierro por la industria, por los cañones, los ferrocarriles, y sangre por la voluntad de usarlos en la guerra como una herramienta más para conseguir objetivos políticos. Y Bismarck no teorizaba, actuaba. Aplicó su método con una precisión de cirujano. En lugar de una revolución desde abajo, como la de 1848, planificó una unificación desde arriba. Provocó 3 guerras, cortas y decisivas, cada una diseñada para un objetivo concreto. Primero, aislar a Austria. Segundo, expulsarla del liderazgo alemán. Y tercero, usar a Francia como el enemigo común perfecto para unir a todos los estados alemanes bajo el mando de Prusia. Un plan maestro. El plan culminó en el lugar más simbólico que uno pueda imaginar, el Palacio de Versalles. En el mismísimo Salón de los Espejos donde los reyes franceses habían celebrado sus glorias, allí, como humillación final, Bismarck proclamó el nacimiento del Imperio alemán. Esto no era solo una victoria militar, era un cambio tectónico en el equilibrio de poder de toda Europa. Una nueva y temible potencia industrial y militar acababa de nacer en el corazón del continente. Y así, esa reacción en cadena que había empezado con una humilde máquina de vapor en Gran Bretaña terminó, casi 100 años después, con la creación de la Alemania unificada. La pregunta que queda flotando, y que el siglo XX respondería de una forma terrible, es, una vez que aceptas que la política se hace con hierro y sangre, ¿dónde está el límite? ¿Cuál sería el precio final de esa filosofía?